Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Hoy vengo a ustedes como una voz que clama en el desierto para impartirles en esta ocasión el testimonio de Dios y para anunciarles a Jesucristo y a este Jesús de Nazaret, crucificado, muerto y resucitado, y que ahora está sentado a la derecha del Padre. Este Jesús que prometió que vendría por segunda vez y vendría para juzgar a los vivos y a los muertos y después para establecer su reino milenial. Hoy vengo a ustedes con debilidad, con temor y temblor, y ruego que Dios me libre de venir a ustedes con sabiduría humana o con la excelencia de palabras persuasivas. Más bien ruego que el Espíritu de Dios me respalde en esta ocasión con el poder del Espíritu Santo para poder compartir y para poder exponer con de nuevo en esta oportunidad y por estos medios todo lo que Dios me ha entregado, todo lo que yo he recibido del Señor, para que vuestra fe, la fe en el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, para que vuestra fe esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En esta ocasión, Señor, voy a hablar de cómo la iglesia fue predestinada desde antes de los siglos para la gloria de Dios. Y se le dio la sabiduría oculta. Por eso es que la iglesia ahora tiene que levantarse como lo hizo Juan el Bautista por primera vez en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 1 en adelante. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista y vino predicando
en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: la voz que clama en el desierto va a preparar el camino del Señor y va a enderezar las sendas. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, y salía a él todo Jerusalén y toda Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados, dice su palabra, en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y saduceos que venían a él buscando el bautismo, les decía: oh, generación de víboras, vienen a bautizarse, pero no se han arrepentido, no entienden las cosas. Vienen a bautizarse, pero no han entendido que tienen que dejar su vida pasada, tienen que arrepentirse. El reino de los cielos está cerca, pero el primer paso para adquirir el reino de los cielos es arrepentirse. Cuando tú te arrepientes, entonces puede llegar la conversión. Tienes que convertirte, pero no solamente en tu intelecto. Tienes que nacer de nuevo de la naturaleza del Espíritu de Dios, porque es lo que vence al mundo. Y la iglesia tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo para que pueda convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y tienes que empezar a convertirte, a caminar ahora por fe en la nueva vida. Porque cuando tú eres nacido de nuevo del Espíritu, ahora el Espíritu Santo está. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y ahora tienes la impartición, dice que tienes la misma naturaleza del Padre. Es la promesa. Cuando naces de nuevo del Espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y ese vence al mundo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tienes que nacer de nuevo. Y no te maravilles, le dice Jesucristo a Nicodemos, porque tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y el reino de Dios se acerca. Juan estaba predicando esto en aquel tiempo, preparando la primera venida del Señor, preparando las buenas noticias del reino. Y la iglesia ahora tiene que levantarse y estar preparándose para la segunda venida del Señor. Entonces la iglesia tiene que caminar ahora en el poder del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer si la iglesia ahora parece ser más que un club social, un lugar donde se reúnen religiosamente y se reúnen por costumbre? La grey de Dios, los fieles de Dios. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y en esta ocasión yo vengo a decirle que la iglesia fue predestinada y tenía que enderezar esos caminos. Y la iglesia, ahora la iglesia moderna de los últimos tiempos, dejó de predicar el evangelio completo y empezó a predicar solamente el evangelio. Cuando predicas el evangelio solamente y no retas al hombre a que deje su forma de vivir, que se convierta, que necesitan un Salvador y que en ninguna parte van a encontrar lo que andan buscando, que solamente Cristo tiene la respuesta, que solamente Cristo es la esperanza de vida, que solamente Cristo es el que puede darte las cosas que andan buscando. Y si no la encuentras en la iglesia, ¿en dónde la vas a encontrar? Si la gente quiere oír la verdad y no la encuentra en la iglesia, ¿a dónde van a ir? Antes bien, dice en las escrituras, como está escrito: ojos, oídos, olfato, gusto y tacto son las cosas que ni ojo vio ni oído oyó. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas no han subido al corazón del hombre. Por eso en esta hora te vengo a decir que la iglesia tiene que volverse y no solamente a amar a Dios, a buscar a Dios por los 5 sentidos naturales, que es el sentido del espíritu del mundo, sino que tiene que venir y buscar la revelación.
Tienes que venir a buscar la revelación de las Escrituras, porque las Escrituras fueron inspiradas a los santos hombres de Dios y las dejaron escritas. Las dejaron escritas, y ahora que las Sagradas Escrituras se abren, entonces el Espíritu Santo, el rema del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo es la que te da ahora la revelación de quién tú eres en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ahora somos hechos nuevos, nuevas criaturas. De modo que el que está en Cristo, pues nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y ahora somos hechos colaboradores del reino de Dios junto con el Padre para reconciliar al pueblo que está perdido, al mundo que está perdido, reconciliarlo con el Señor. Pero todo eso tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros no hemos recibido al nacer de nuevo el espíritu del mundo, sino el mismo espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido un gran privilegio. Entonces tenemos que salir y predicar, porque al dejar de predicar el evangelio completo del reino, déjeme decirle lo que pasó hace algunos años, en los años 50. El evangelio de la prosperidad empezó a ser predicado, y ese es el evangelio de buenas noticias. Y no hay nada mal con ese evangelio, siempre y cuando lo entiendas en el contexto general, que tienes que buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero si no confrontas a la gente, a liberar a los cautivos, a que se arrepientan, entonces el evangelio de la prosperidad va a carecer del poder de Dios para salvación, y va a convertir a los cristianos en cristianos tibios, ni fríos ni calientes, como los de la Odisea que describe en Apocalipsis 3, del 17 en adelante. Su palabra nos dice, y fíjense lo que dice su palabra, y vayan relacionándola con la situación actual de la iglesia. Dice, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando la iglesia de la Odisea. Pero Cristo le dice, no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan grandes, qué palabras tan poderosas. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio porque estás ciego. Pero Cristo es amor y dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que yo amo. Y el Señor dice que te ama. Por eso vino y murió en la cruz. Por eso estableció el nuevo pacto de salvación, para poder restaurar el reino de Dios que había sido perdido en el jardín del Edén por la desobediencia del primer Adán. Entonces Cristo viene como espíritu vivificante y viene a morir en la cruz, y viene a establecer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto nos da la redención, nos promete el reino de Dios, pero dice a todo aquel que crea. Porque de tal manera, dice, yo amo al mundo, que estuve dispuesto a venir en carne. El Señor Dios, el Padre, dice, me preparó cuerpo, y yo dije, heme aquí, yo voy, envíame a mí, y yo iré en forma de carne, vendré a vencer a la ley en carne, porque en sí la ley, la carne no podía cumplir las cosas de la ley. Y ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos hace aceptos para ser hijos de Dios, para recibir ese reino que fue prometido. Pero no fue hasta que Cristo vino y pagó en la cruz. Y dice, por eso yo tengo el poder para reprenderte y castigarte, porque te amo, para que seas celoso y te arrepientas antes de que sea tarde, dice el verso 19 de Apocalipsis. El verso 20 dice, porque yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Y la iglesia tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que predicar el evangelio completo del reino de Dios. Y la iglesia tiene que predicar todo el concilio de Dios, para que la predicación tenga el poder de retarte a reconocer tus pecados primeramente,
para que te arrepientas y reconozcas y sientas la necesidad de tener un Salvador, para que se reconcilien con Dios a través de Jesucristo y entreguen sus vidas a Cristo y puedas recibirlo no solamente como tu Salvador, sino tu Rey y tu Señor. Que empieces a ser un discípulo de Cristo y empieces a caminar por la Escritura. Que empieces a entender que tú puedes tener una relación con Cristo las 24 horas, los 7 días, no solamente un par de horas los domingos cuando estás en la iglesia. Pero para eso el Espíritu Santo tiene que convencerte y el Espíritu Santo tiene que guiarte y el Espíritu Santo te va a dar el poder para que puedas testificar y hablar de Jesucristo. Y al mundo necesita, pero al mundo no le gusta oír. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, Él te va discerniendo, te va diciendo, te va mostrando quién está en necesidad, quién necesita una palabra, quién necesita oír algo que levante ese día su ánimo, algo que le dé fe, esperanza y amor, algo que lo haga volver en sí, algo que lo saque de esa situación adversa por la que está pasando. Y déjeme decirle que servimos a un Dios tan grande que no hay problema grande que Cristo no pueda solucionar. Pero la iglesia tiene que estar preparando a su pueblo para que vivan el resto de la vida en santidad y pureza. Y es algo que también la iglesia se ha alejado. Ya no predica la santidad de Dios, la pureza de Dios, porque Cristo dice que en el Nuevo Testamento nos dio el poder de ser reyes y sacerdotes apartados para servir a nuestro Dios. Y hay gente que quiere oír esta verdad y si no la encuentra en la iglesia, ¿dónde la va a encontrar? La gente tiene que empezar a oír en la iglesia sermones de los días de retribución, de los días de revelación apocalíptica que estamos viviendo. Amada iglesia, es tiempo de predicar todo el evangelio, no solamente sermones. Tienes que preparar a la grey de Dios, tienes que preparar a tu pueblo para cuando la ira de Jehová se derrame, porque Dios dice que al que ama castiga, y lo castiga porque lo ama para que se arrepienta y para que pueda ser salvo y traiga salvación para el mundo que está perdido, para que esos que han recibido salvación lo entiendan y puedan compartirlo con los demás que no tienen eso. Primero, la iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se deben de predicar todo el evangelio, por muy difícil que sea. A veces es difícil predicar de la ira de Dios, de las cosas de Dios. Pero tienes que entender esto, iglesia. Si tú amas a Dios, tienes que amar todo lo que Dios ama. Y tienes que aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecador tiene que arrepentirse. Pero si no les predicas todas las cosas y las cosas que sucedieron, pues ¿cómo lo van a entender? Dios en el Viejo Testamento usa 4 juicios y lo voy a hacer rápidamente porque el tiempo corre. Pero dice que usa estos 4 juicios: espada, hambre, fieras y pestilencia. Los usó contra Jerusalén y los va a usar contra el mundo en el libro de Apocalipsis. Y cuando Jerusalén se rebeló contra Dios, entonces Dios castigó a Jerusalén. Y dice, le quebrantó el sustento de pan, envió hambre e hizo pasar bestias feroces por la tierra para desolarla. Trajo espada sobre la tierra para cortar a hombres y a bestias. Y derramó su ira sobre ella para cortar de ella hambres y bestias. Entonces, el Señor dice que lo mismo va a hacer en Apocalipsis 6:8, eso fue en Ezequiel, pero ahora en Apocalipsis 6:8 dice: un caballo amarillo que el que montaba tenía su nombre Muerte y el Hades lo seguía y le fue dada una espada para darle potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad y con fieras a los habitantes de la tierra. Por eso es que el evangelio del reino tiene que ser predicado completamente, porque es lo único que tiene poder para deshacer las obras de Satanás. Y
la única forma de escapar de todas estas cosas es cuando dejamos de ser esclavos de Satanás. Y entonces podemos revertir los juicios de Dios, porque dice que a los que se vuelven a Dios ahora somos hijos fieles y hijos amados, porque hemos escuchado el evangelio del reino, que es lo único que tiene poder para enderezar las sendas torcidas. Cuando la iglesia dejó de predicar el evangelio, entonces en aquellos años le dio puerta abierta a Satanás. Y Satanás utilizó este tiempo como nunca en la historia, hermano, en los últimos 50, 60 años. Amada iglesia, percíbete de esto. Satanás abrió la puerta abierta para engañar al mundo y torcer los caminos, y empezó a usar la droga, el sexo y el rock and roll. Y la iglesia se durmió. Y muchos de esos hijos de la iglesia fueron arrebatados por Satanás. Entonces, en la actualidad, droga, sexo, rock and roll y toda la vanagloria del mundo, todos los deseos de la carne y todos los deseos de los ojos son los que están atacando y quieren destruir a la iglesia. Pero quiero decirles que siempre, Dios nunca se va a quedar sin una voz profética. Dios nunca se va a quedar. Y hay un remanente, porque dice en su palabra que si no fuéramos un remanente como Sodoma y Gomorra, llegaríamos a ser. Pero la iglesia ahora tiene que despertar y tiene que empezar a predicar todo lo que está escrito, desde lo que es la primera resurrección, que es el rapto, después la tribulación, después tiene que empezar a predicar los juicios de Dios que van a caer en este mundo, para que la iglesia sea exenta y esté celebrando las bodas del Cordero, porque somos la novia del Cordero. Y tiene que predicar de lo que es el milenio y lo que es cielos nuevos y tierra nueva y todas las promesas que están escritas. La iglesia tiene que volver al Espíritu de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, para que entienda la iglesia el tiempo en el que vivimos, para que la iglesia se aperciba y la iglesia despierte y la iglesia pueda hacer aquello para lo que Dios la predestinó. Tiene que traer el plan de salvación de Dios a todos, a todo este mundo. La iglesia tiene que traer ese plan, y Satanás lo sabe y está empeñado en destruirla. Por eso la iglesia tiene que despertar y saber que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. 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 Me das felicidad.
conscientes de que este programa haya sido de bendición para su vida y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.